Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En la historia de hoy vamos a acompañar a Ye en un viaje silencioso pero profundamente conmovedor. No es un hombre rico ni presume de nada, es un albañil sencillo de esos que se ganan la vida con el cuerpo y con una voluntad que no se rinde. Mientras el invierno más duro empieza a acercarse sin hacer ruido, Ye decide plantarle cara al frío a las jornadas que dejan sin fuerzas para levantar con sus propias manos una casa de piedra firme y segura para Huyen y la pequeña Maya. En esas mañanas en las que el hielo corta la piel con las manos agrietadas por el cemento y la piedra helada, Ye no está construyendo solo un techo para pasar el invierno, está construyendo tranquilidad. Un lugar cálido donde ellas puedan sentirse a salvo. Porque cada piedra es una promesa que no se dice en voz alta y cada pared es un sacrificio que no necesita aplausos. Esta no es solo la historia de una casa en invierno. Es la historia de un amor que se demuestra con hechos, de una responsabilidad que no necesita juramentos y de un hombre que decide cargar con todo, con tal de que quienes ama puedan vivir en paz. Si esta historia te toca el corazón, deja tu like, compártela y suscríbete para seguir con nosotros en los próximos capítulos. Aquí hay familia, hay amor, hay lágrimas y también esperanza. Tu apoyo es la fuerza que hace posible que este camino continúe. Y ahora sí, acompáñanos en silencio paso a paso junto a Ye, mientras el invierno llama a la puerta. Después de tantos años pegado al oficio, Ye ya no es solo bueno construyendo. Es como si se hubiera hecho parte de la piedra del mortero de esos muros que se quedan quietos frente al sol y la lluvia. Sus manos son ásperas, endurecidas, llenas de grietas y arañazos viejos y nuevos superpuestos como capas de tiempo. Pero para él esas callosidades ya no hablan de cansancio, hablan de memoria. De todo lo que cargó, de todo lo que levantó, de todo lo que aguantó, para que otros pudieran sentirse a salvo. Porque construir para Ye dejó de ser hace mucho un trabajo para sobrevivir. Se volvió su manera más silenciosa de decir lo que no sabe decir en voz alta: responsabilidad, cuidado y amor. Aquel invierno llegó antes de lo normal. Sin ruido, sin aviso, pero con la clase de frío que se mete en el pecho y te deja inquieto. Desde finales de otoño el viento ya se colaba por el valle cortando la piel en cuanto caía la noche. El cielo siempre gris parecía bajarse de golpe pesado como si trajera una advertencia: este invierno no va a perdonar. Ye escuchaba el pronóstico, sí. Pero lo que realmente lo alarmaba eran esas señales simples de la vida diaria, la escarcha que tardaba más en irse cada mañana, el frío afilado como un cuchillo atravesando las paredes delgadas de las casas viejas. Y cada vez que pasaba por la pequeña casa de Huyen, esa preocupación crecía. Era una casa que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose a base de aguante. Había protegido del sol y de la lluvia durante años, había sido refugio en épocas difíciles. Pero frente al invierno que se venía parecía frágil, casi triste. Las rendijas de la madera dejaban entrar el aire helado sin piedad. El techo crujía cuando soplaba fuerte, como si la propia casa estuviera temblando de miedo. Huyen intentaba aparentar calma. Se ajustaba el abrigo, sonreía suave y decía que todo está bien. Pero Ye lo veía todo en esa mirada que duda, en esos suspiros que se guardan para no preocupar a nadie. Y luego estaba Maya. La niña se acurrucaba cerca de una pequeña llama juntando sus manos diminutas y aún así seguía teniendo frío. Por las noches, cuando la temperatura caía de golpe, a veces se despertaba temblando. Esa imagen se le quedó clavada a Ye. Tan clavada que incluso cuando se alejaba lo acompañaba en el camino de vuelta, pegada a su mente como una sombra. Y una noche silenciosa, de esas que parecen normales hasta que algo dentro se rompe, Ye
Se quedó afuera de la casa vieja y miró el cielo cada vez más oscuro, cada vez más gris. El viento le golpeó los hombros helado. Y en ese instante entendió algo con una claridad brutal. Las promesas vacías no frenan el invierno. Los arreglos de emergencia no protegen a una familia cuando el frío se vuelve cruel. Él tenía habilidad, tenía experiencia y más que nada tenía responsabilidad. Así que decidió construir una casa de piedra. No una casa enorme ni lujosa. Nada de eso. Una casa lo suficientemente sólida como para obligar al viento a quedarse fuera, con paredes gruesas para que el calor no se escape en la madrugada. Un lugar seguro donde Huyen y Maya pudieran dormir sin sobresaltos, sin despertarse con el cuerpo helado. Esa decisión no era ligera. Ye sabía perfectamente el precio: días de trabajo, hasta el límite dolor constante en la espalda y los hombros, dinero escaso que habría que estirar como si fuera hilo. Pero todo eso le parecía poco comparado con el miedo de imaginar a Huyen y a Maya enfrentándose al invierno sin un refugio de verdad. En su cabeza la casa ya estaba terminada incluso antes de cavar la primera zanja. Paredes firmes, un techo resistente y dentro un calor sencillo, ese calor que hace que una familia respire por fin. No era solo una construcción. Era una promesa silenciosa pero inquebrantable. Y el trabajo empezó en silencio, sin anuncios, sin esperar elogios, sin buscar reconocimiento. Cada mañana antes de que el sol asomara, Ye ya estaba afuera con el frío mordiéndole la piel. Su aliento se volvía humo. El suelo estaba húmedo por la escarcha y el viento parecía querer metérsele hasta los huesos. Pero él seguía. Arrastraba bloques de piedra desde los alrededores, eligiéndolos con cuidado como si cada uno cargara una parte de su responsabilidad. Los colocaba con la precisión de un verdadero maestro. Cada golpe, cada capa de mortero entre las grietas llevaba una concentración absoluta, no solo por técnica, sino por el motivo que le ardía en el pecho. Pasaban los días y el clima empeoraba. Ráfagas repentinas. Lluvia helada sin aviso empapándole la ropa. Dedos entumecidos, hombros ardiendo, la espalda punzándole por estar horas inclinado y cargando peso. A veces las manos le temblaban de agotamiento. A veces tenía que parar, juntar las palmas y buscar un poco de calor. Pero Ye no se rendía. Descansaba solo cuando ya no podía más. Y volvía a bajar la cabeza a seguir con la piedra y el mortero. Porque dentro de él había una fuerza más grande que el invierno, el amor, la responsabilidad, esa necesidad de proteger a quienes él ya sentía como su familia. Y cada piedra que colocaba era como un latido más de un hogar que iba naciendo. En la mente de Ye, la imagen de la casa terminada nunca se borraba. Incluso cuando las manos le temblaban de frío, cuando los hombros y la espalda le ardían tras días de trabajo interminable, él seguía viéndola con total claridad. Muros de piedra gruesos, firmes ante el viento del invierno. Un techo sólido sin una sola rendija. Y dentro ese calor tranquilo que parecía estar esperando a una pequeña familia para volver a respirar. Esa visión era lo que lo levantaba cuando sentía que ya no podía más. Lo empujaba a seguir una piedra más, un día más. Huyen lo miraba con una expresión difícil de poner en palabras. Había preocupación, había pena. Y también una gratitud profunda que le llenaba los ojos. En las mañanas en que la escarcha aún blanqueaba el camino, le llevaba un cuenco de agua tibia. Le preparaba comidas sencillas pero completas para que tuviera fuerzas. A veces con una voz apenas temblorosa le pedía que descansara, asustada de que se desplomara antes de que el invierno ni siquiera llegara de verdad. Pero Ye solo sonreía, una sonrisa cansada pero tranquila, y le decía que estaba bien. No quería que Huyen se sintiera en deuda y mucho menos que pensara que aquello era una obligación. Él lo hacía porque quería, porque le nacía del corazón.
Con Maya era distinto. Ella traía consigo esa curiosidad luminosa de los niños, y siempre que podía iba detrás de él pegada a sus pasos. Tocaba las piedras, miraba las herramientas como si fueran tesoros. Preguntaba por qué esa piedra iba ahí, por qué aquel muro crecía un poquito más cada día. Y algunas tardes, cuando el sol ya se apagaba detrás de la colina, Maya lo miraba con ojos limpios y preguntaba muy bajito como si tuviera miedo de interrumpirlo. «Nuestra casa nueva. En invierno va a ser calentita, tío Ye». Ye se quedó quieto. Se limpió el sudor mezclado con el frío de la frente y se agachó para mirarla. En ese instante, el cansancio pareció aflojarle el pecho. Le respondió despacio con una voz suave pero firme como una promesa que no se puede romper. «Claro que sí, va a ser muy calentita, tú ya no vas a pasar frío». Esa pregunta tan simple se le quedó dentro durante mucho tiempo. Le volvía a sonar en la cabeza en medio de las horas largas, entre el silbido del viento y la lluvia helada golpeándole la espalda. Le recordaba que cada piedra no pesaba solo por su tamaño, sino por lo que significaba. Que cada pared que levantaba era una capa de protección para una vida pequeña, una línea clara entre la seguridad y la dureza del mundo. Hubo días en los que su cuerpo protestaba de verdad. Las manos entumecidas, la espalda tan dolorida que cada vez que se enderezaba tenía que respirar hondo. Pero aún así encontraba fuerza en cosas mínimas, la risa de Maya jugando cerca, la silueta de Huyen, observándolo en silencio desde lejos, y la forma de la casa que iba apareciendo poco a poco. Piedra a piedra, el hogar crecía lento pero seguro plantado ante el frío, como si también entendiera cuál era su misión. Cuando los muros principales quedaron listos, la construcción dejó de parecer un trabajo a medias. Empezó a parecer una promesa con cuerpo. Una tarde, con la luz del final del día dorando el valle, Ye dio unos pasos atrás para mirar lo que había levantado. Las sombras de las paredes de piedra se alargaban sobre la tierra helada. Su cara mostraba el agotamiento, sí, pero por dentro sintió una paz rara, casi desconocida. Entendió que lo más difícil no había sido solo el peso del trabajo, sino la firmeza que tuvo que sostener cada día, y no había soltado. El día en que la casa de piedra se terminó, fue también el día en que el invierno llamó de verdad a la puerta. El aire se volvió cortante y limpio, el cielo se cubrió de un gris pálido y pesado. La escarcha se pegó al suelo y el viento se coló por el valle como si viniera a probar todo lo frágil. Ye se quedó frente a la casa. Apoyó su mano áspera en la pared de piedra dura y sólida hecha por él mismo. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. En el pecho le llegaron al mismo tiempo el cansancio y el alivio. La casa estaba ahí firme, sin temblar, sin ceder, lista para enfrentarse al invierno más duro. Entonces giró la cabeza y con un gesto tranquilo invitó a Huyen y a Maya a entrar. Cuando la puerta de madera se cerró, la diferencia se sintió al instante. El frío quedó fuera detenido como si hubiera chocado contra un límite. Dentro, el silencio era extraño, pero seguro. Las paredes de piedra guardaban el calor del pequeño fuego en la estufa, y el aire se volvía suave, tibio, amable. La luz de las llamas bailaba en las paredes, y el cuarto parecía abrazar a las 3 personas que acababan de cruzar el umbral. Huyen se quedó inmóvil en la entrada. Los ojos se le humedecieron. Tocó la piedra con la punta de los dedos, como si necesitara comprobar que era real. En ese momento entendió por completo todo lo que Ye había dejado en aquella casa, no solo fuerza, sino paciencia, no solo horas, sino noches enteras, no solo trabajo, sino amor metido en cada detalle. Se le cerró la garganta. Quiso darle las gracias, quiso decirle tantas cosas, y de pronto se dio cuenta de que no existían palabras suficientes, porque aquello no era solo una casa, era seguridad. Era estabilidad, era esperanza, todo envuelto en el regalo más valioso que alguien puede entregar,
Ye se quedó de pie en silencio mirando a madre e hija. Sus ojos eran serenos, cálidos. No buscaba elogios ni reconocimiento. Le bastaba con verlas a salvo, con verlas calientes, con verlas en paz, mientras afuera el invierno rugía. Para él, con eso era suficiente para toda una vida. Maya fue quien notó el cambio con más fuerza. Nada más cruzar la puerta, se quedó quieta un segundo como si escuchara lo que le decía el cuerpo. Y de pronto soltó una carcajada enorme, una risa cristalina, que rebotó por toda la casa de piedra todavía con ese olor a obra nueva, a mortero fresco. Empezó a correr de un lado a otro, tocando las paredes, pisando el suelo con energía, con los ojos brillándole, al darse cuenta de que el calor la envolvía. Ya no había frío colándose por la ropa, ya no estaba esa sensación de temblor que llegaba cada noche como una costumbre triste. De repente Maya se giró y salió disparada hacia Ye. Se le lanzó encima y lo abrazó con todas sus fuerzas. Era un abrazo pequeño pero apretado, lleno de confianza, como si estuviera aferrándose al lugar más seguro del mundo. Ye se quedó paralizado un instante. Sus manos ásperas dudaron en el aire, y luego despacio la rodearon. Se le encogió el pecho no por el cansancio, sino por la emoción. En ese momento todos los dolores, todos los sacrificios de aquellos días se volvieron ligeros. No existía un gracias más profundo que ese abrazo. La noche fue cayendo. Afuera, el viento se levantó con más rabia, golpeando las ramas secas y arrastrando un sonido que parecía anunciar que la tormenta estaba cerca. El valle se llenó del frío de invierno, ese frío que corta la piel y se mete en los huesos. Pero dentro de la casa de piedra todo era distinto. Las paredes gruesas se quedaban ahí silenciosas, deteniendo el viento, dejando el hielo al otro lado. La llama en la estufa ardía constante, murmurando como una nana, y su calor se extendía suave por la habitación. La luz del fuego bailaba sobre la piedra dibujando sombras cálidas y tranquilas, y el lugar se llenó de una paz extraña, de esas que casi no se recuerdan. Huyen preparó la cena con calma. Nada complicado, platos sencillos de siempre. Pero en ese ambiente cálido, de repente todo sabía a algo más. Cuando estuvo listo, los tres se sentaron juntos cerca del fuego, tan cerca que podían escuchar la respiración del otro mezclándose con el crujido de la leña. Nadie hablaba demasiado. Solo sonrisas pequeñas, miradas que se encontraban sin hacer ruido. Y eso lo decía todo. Por primera vez en mucho tiempo, Huyen sintió cómo la tranquilidad le llenaba el corazón de verdad. No era un consuelo momentáneo, era una seguridad firme, real. Ese miedo al invierno que llevaba dentro, miedo al frío, a las tormentas, a las noches largas e inestables, empezó a derretirse como la nieve cuando toca el calor. Miró a Maya, miró a Ye y comprendió que por fin estaban protegidos. Esa noche Maya durmió profundamente. Se acurrucó bajo la manta respirando despacio, con la cara relajada, sin una sola sombra de inquietud. Ya no había temblores en el sueño, ya no estaba ese respirar rápido por el frío. Solo paz completa. Una paz que hacía demasiado que no tenía. Cuando todo se calmó, Ye se puso el abrigo y salió afuera una vez más. El frío lo golpeó de inmediato. El viento le azotó la cara trayendo el olor de la escarcha y la humedad del invierno. Se quedó quieto y miró la casa que acababa de terminar. Por la ventanita se escapaba una luz amarilla tenue pero cálida, como una pequeña llama resistiendo a la oscuridad alrededor. Ye permaneció allí mucho rato. Dentro de él crecía una sensación difícil de explicar, cansancio, alivio y una satisfacción silenciosa que le llenaba el pecho. Esa casa no era solo un refugio contra el viento. Era la prueba de todo lo que él creía, que el amor no necesita hacer ruido, que el cuidado verdadero se construye con paciencia, con fuerza constante y con días que nadie ve. En medio de la noche helada, aquella luz seguía encendida,
Y Ye lo supo: mientras esa casa mantuviera su luz, también seguiría viva la esperanza la suficiente para que una familia pequeña atravesara el invierno más frío, juntos.